Y como siempre, para conocer lo que de primera mano de lo que ocurre en Estados Unidos, es que invitamos una vez más a nuestro colega Jesús García. Él es editor de La Opinión de Los Ángeles y le damos como siempre la bienvenida con la gratitud de siempre. Bienvenido, Jesús. ¿Cómo están, Álvaro, Alejandro? Un gusto estar aquí como siempre. Gracias, Jesús. Bueno, va a ser un día movido el de mañana. Incluso para ti va a ser un día, pues interesante, apasionante, pero también muy movido. ¿A qué horas empieza la jornada? ¿A qué horas va de resultados? ¿Qué es lo que esperas, Jesús? ¿Cómo va a correr el día de mañana? Pues bueno, hay que recordar primero que cada estado es el que organiza el proceso electoral en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en México, que es un órgano centralizado. Y bueno, hay órganos que corresponden a los estados, pero siempre tienen que seguir ciertos lineamientos. En Estados Unidos no hay un instituto electoral. Entonces, cada estado, basado en las reglas, digamos, que se tienen en este momento, que incluso han sido modificadas a nivel federal, después de una decisión de la Corte Suprema y que no ha permitido aprobar una ley electoral a nivel federal en varios años, y que se tiene bloqueada uno de los principales proyectos que incluso aseguraría la votación de los grupos minoritarios, protegería de algún modo esa votación, incluyendo a los latinos. Pues bueno, cada estado tiene sus propias legislaciones y organiza pues el proceso. Hay cosas en las que coinciden, en la mayoría, por supuesto, y van modificando. Hubo algunas leyes que se modificaron por parte de los republicanos, tratando de pues complicar más el proceso, nuevamente para esos grupos que señalo minoritarios, con esta teoría de que tienen de que millones de inmigrantes indocumentados participarían en el proceso electoral, lo cual pues es una mentira que se ha ya incluso demostrado en varias ocasiones con verificación de varias organizaciones que hacen verificación de datos y que hacen investigaciones específicamente sobre la votación de no ciudadanos en los Estados Unidos. Entonces, este es el contexto, digamos, de cómo se da. Venimos, por supuesto, del 2021, del ataque al Capitolio, de esta intención del expresidente Donald Trump de defender un triunfo que según él tuvo, pero que no pudo demostrar el supuesto fraude que hubo en ninguno de los tribunales donde él se presentó. Muchos de esos tribunales donde había incluso jueces nombrados por republicanos, pero que pues él y su equipo legal, que en ese momento pues estaba liderado por Rudy Giuliani, quien ahora por ejemplo, ya no puede ejercer como abogado ni en Nueva York y otro en Washington, D.C., me parece que fue la última decisión. Digamos, dejó pues obviamente un escenario complicado para, digamos, los procesos electorales. Es así que, bueno, la Guardia Nacional, el FBI, el Departamento de Justicia está muy en alerta sobre lo que puede ocurrir los próximos días. Lo que se espera el día de mañana es una jornada, digamos, relativamente tranquila, porque es básicamente ejercer el voto. El problema viene después, que es digamos, lo que se está esperando, que es básicamente si la gente estará de acuerdo o no con el resultado electoral. Y para entender un poco más esto y ponerlo sobre la mesa, sobre a dónde se iría y por qué hay ese temor, hay que recordar que durante, por ejemplo, el debate que hubo entre los candidatos a la vicepresidencia, J.D. Vance, el candidato republicano, no quiso responder directamente si reconocería con un simple sí o si quería que no, pues decirlo muy claramente, un resultado electoral diferente, obviamente, que lo favoreciera a él y al expresidente Donald Trump. Le dio la vuelta varias veces, a pesar de que insistió de algún modo responderlo, pero pues no lo considero de esa forma. Tampoco han reconocido muchos republicanos que Donald Trump perdió en 2020. El mismo Donald Trump lo ha considerado de esa forma. Entonces, ellos están mucho en esa tesitura y hay un temor de que incluso el expresidente Donald Trump intente como adelantar que ha ganado la elección mucho antes de que sea reconocida. Como parte de este proceso también, obviamente, y de lo que se espera mañana más bien no se esperan resultados de manera, digamos, extraoficial. Lo que se hacen son proyecciones, hay que tomarlo esto en consideración. Lo que hace AP es básicamente, no es el que cuenta los votos, sino que recaba esta información de los estados. O sea, no es que AP cuente los votos, porque mucha gente confunde que AP cuenta
cuenta los votos y luego reporta. No, hace las proyecciones de acuerdo a varios factores. Uno de ellos son encuestas que ellos realizan de salida y la otra son los votos directos también que corresponden a cada uno de los estados y que van reportando, y que eso puede tardar pues varios días. Por eso las proyecciones son importantes cuando ya no hay vuelta atrás a quien pueda ganar, pero mañana eso no va a ocurrir, digamos, en el proceso a nivel presidencial. Puede ocurrir en algunos estados que tengan, digamos, las diferencias son muy marcadas. Por ejemplo, pensemos en California, que en California los demócratas pues tienen mayoría muy clara. Por ejemplo, en Florida, donde los republicanos también tienen una mayoría clara, que en ambos estados incluso podría reducirse. Entonces, el día de mañana no hay como básicamente ver cómo se ejerce la votación, pero hay temor, por supuesto, ya que incluso, por ejemplo, en Colorado, pues los funcionarios electorales solicitaron chalecos antibalas, lo cual pues es bastante pues preocupante, ¿no? Y también en otros estados pues están aumentando la seguridad, sobre todo en las oficinas que corresponden a conteo. Una cosa son los centros de votación donde no se espera haya muchos problemas, pero el problema sería en las oficinas donde se realiza el conteo oficial, que corresponde a cada una de las entidades organizadas por los departamentos o secretarías de Estado estatales. Entonces, eso es donde está viendo, pues, digamos, la principal problemática, que de algún modo, pues, tienen alerta tanto el FBI, está la Guardia Nacional también en alerta, el Departamento de Justicia implementó un sistema también para reportar cualquier tipo de irregularidad que la gente esté viendo, si hay altercados, etcétera, y por supuesto el Departamento de Seguridad Nacional también tiene, pues, alertas implementadas sobre cómo puede actuar. Jesús, con la experiencia que tú tienes, experiencia personal, profesional, de las elecciones en Estados Unidos, te pregunto, ¿recuerdas, conoces un antecedente de una incertidumbre tan grande como es esta elección del día de mañana? Y te pregunto también, como parte de la misma pregunta, ¿cómo llegan los dos candidatos, sus equipos, por supuesto, sus candidatos a vicepresidentes de Estados Unidos? Y digamos, lo que implica en términos también de las repercusiones, no solamente en Estados Unidos, en México y en el mundo. Sí, bueno, evidentemente hay una incertidumbre. Ustedes ya lo estaban comentando de cómo se están moviendo los mercados a nivel internacional. No es solamente en México, en América Latina, sino también en Europa. Hay mucha preocupación de si el expresidente Donald Trump gana, porque pues cambiaría la política económica de una manera pues importante para los Estados Unidos, y en este momento, en ese sentido, consideran que hay inestabilidad con la administración Biden-Harris. Entonces, ese cambio pues afectaría. Ahora, esta incertidumbre no se había visto nunca. Llegan muy empatados. Vimos algo muy similar en el 2000 cuando fue esta elección que tuvo que decidir la Corte Suprema, donde ganó George W. Bush, que finalmente por un proceso legal en tribunales en Florida. Sin embargo, pues bueno, no habíamos tenido algo muy similar. En 2016, pues más bien lo que sorprendió fue que las encuestas no estaban tomando en consideración todos los elementos, y que bueno, se culpó mucho cómo se estaban realizando las encuestas, porque había mucho lo que se llama el voto oculto. En este caso no es la situación como tal. Las encuestas son un poco más confiables. Obviamente ninguna encuesta es perfecta, porque simplemente son una foto del momento y del periodo en que están tomando pues el sondeo, pero ayudan a hacer las proyecciones. ¿Y por qué? Porque en este momento el voto oculto realmente es muy bajo, o podría considerarse muy bajo, en el sentido de que, por ejemplo, el movimiento MAGA del expresidente Donald Trump sí está muy envalentonado y ha expresado, digamos, de manera constante que votaría por el expresidente Donald Trump. Ellos, los republicanos, más bien están preocupados de que, por ejemplo, algunas mujeres republicanas pues no voten por Trump, justamente por la posición que tiene sobre los derechos reproductivos y otras situaciones de derechos de las mujeres, incluso haciendo comentarios pues bastante misóginos del propio candidato presidencial, ¿no? De decir que voy a proteger a las mujeres,
aunque ellas no quieran que las protejamos, ¿no? Ese tipo de comentarios, pues que son evidentemente, pues misóginos. Entonces, la situación es complicada. ¿Por qué? Porque están están empatados en prácticamente todo el país a nivel general, digamos, en elección general, pero en el voto que se le llama popular. Pero ya cuando vamos a los detalles por los estados, considerando cómo se organizan las elecciones en Estados Unidos, cada estado, pues es distinto, ¿no? Entonces, que aportan los votos del colegio electoral. Por eso hay 7 estados que son particularmente complicados, son estados considerados bisagras, péndulo o nosotros los llamamos estados clave, ¿no? Que básicamente que pueden determinar hacia dónde se inclinaba la balanza. Los más importantes de estos estados son Pensilvania, porque otorga 19 votos electorales, también está Arizona, que otorga 16, está Georgia y también Carolina del Norte, donde está muy competido y que, bueno, cualquiera de los dos candidatos podría ganar. En el caso de Pensilvania es muy interesante, hubo una encuesta hoy publicada por Univision, que es muy interesante porque está muy enfocada al votante latino, y hay que recordar que ahí hay alrededor de 600,000 votantes latinos, la mayoría puertorriqueños, un alto porcentaje, yo creo que alrededor, los estimados son de 65% más o menos, de votantes puertorriqueños que podrían de algún modo inclinar la balanza en esa entidad después de los insultos que se dieron a la isla. Entonces, el impacto, por supuesto, y la incertidumbre es a nivel no solo del país, sino a nivel internacional, y por eso también se está cuidando mucho de no dar a conocer o no proyectar los resultados solamente con algún porcentaje mínimo del conteo, sino esperar a que haya un alto porcentaje en el conteo, justamente, sobre todo en esos estados que se consideran clave para justamente evitar este tipo de suspicacias. Eso no significa, por supuesto, que no vaya a haber problemas. Se adelanta, incluso ya el expresidente Trump ha señalado que, por ejemplo, en Pensilvania ha habido problemas sobre la participación y cómo se está llevando el proceso electoral, pero es algo que yo creo que vamos a ver de una manera pues creciente, porque eso es parte de su táctica también. Algunas organizaciones que trabajan incluso no solamente con el conteo de votos, sino la organización y de las elecciones, pues temen que justamente el equipo republicano pues esté preparando pues un terreno para de algún modo intentar justificar que pudiera haber un fraude electoral. Dice The New York Times en un texto publicado hoy mismo, dice: en el ideal estadounidense, las elecciones son momentos de patriotismo, un momento para que los ciudadanos resuelvan sus diferencias en las urnas, sin importar cuán ardientes sean los desacuerdos. En la realidad de 2024, las urnas están, en algunos lugares, literalmente ardiendo. Así sucede en una elección que ha sido más oscura que cualquier otra en la memoria reciente. La nación entra en este día de elecciones nerviosa por las posibilidades que alguna vez parecieran inimaginables en los Estados Unidos del siglo XXI. Violencia política, intentos de asesinato y promesas de represalias contra los oponentes. Y luego agrega el Times, dice: para muchos votantes, la ansiedad que invadió las últimas elecciones, una contienda socialmente distanciada que tuvo lugar en medio del brote de coronavirus, se ha transformado en un sentimiento mucho más sombrío de aprehensión. Dice, en docenas de entrevistas durante los últimos fines de semana de campaña, estadounidenses de todo el espectro político informaron que se dirigieron a las urnas en estados en disputa con la sensación de que su democracia se estaba derrumbando. Es lo que plantea el Times en la portada. Es un momento oscuro, dice el Times en su portada. Van Estados Unidos a una elección oscura. Es lo que plantea Jesús. Sí, de hecho, nosotros igual hemos planteado muchas de esas situaciones de cómo pues esta campaña en particular ha sido pues extraordinaria por muchos momentos, ¿no? Incluso lo hemos hablado aquí, lo que ocurrió con el atentado al expresidente Donald Trump, pero aún así no bajó su discurso, pues, de odio a ciertos grupos, ¿no? A ciertos sectores. Eso evidentemente, pues, preocupó también a las autoridades porque, por fortuna, no ocurrió nada, bueno, no ocurrió más que tener una herida en la oreja, que, bueno, todavía sigue bajo investigación ese atentado. Luego hubo otra persona que se detuvo, que no disparó, que, o sea, no estuvo en riesgo la vida realmente del
del expresidente Trump, pero es un elemento que suma al ambiente que es, bueno, lo señalan aquí como de oscuridad, pero es un ambiente enrarecido, preocupante, por supuesto, para los electores en Estados Unidos. Lo que está preocupando es básicamente si realmente se puede dar certeza en el proceso electoral y, bueno, se ha defendido que las instituciones estadounidenses pues están fuertes como para soportarlo, pero bueno, enfrentaron un proceso complicado en el 2020 y 2021, como ya lo vimos, y que incluso después de eso, pues quienes estuvieron involucrados, muchos de ellos siguen sin reconocer pues que perdieron ese proceso electoral y que ahora, bueno, lo perdieron porque no pudieron demostrar que hubo realmente un fraude sobre ese proceso también, y ahora pues podría ocurrir prácticamente lo mismo, y es una cuestión que se establece, pues se tiene sobre la mesa. Realmente las instituciones estadounidenses están, digamos, lo suficientemente fuertes para soportarlo. Muchos analistas, digamos, en procesos electorales estadounidenses dicen que sí, pero pues ya vimos lo que pasó, repito, en 2020 y 2021. Entonces, es un nuevo reto. Creo que en el Congreso también es un reto para aprobar una verdadera ley electoral que permita justamente poner las reglas mucho más claras en cuanto a la organización de los procesos. Y pues bueno, los tribunales seguramente tendrán mucho trabajo después pues de la elección, en las siguientes 2 semanas, porque el periodo es muy corto. Y bueno, de hecho, muchas veces ocurre desde el primer día, empiezan a presentarse las quejas y denuncias y tienen que resolver de manera prácticamente inmediata sobre lo que se está haciendo. Entonces, digamos, recopilación de evidencia a presentar en los tribunales, pues pone, pues obviamente también mayor presión porque se tiene que dar a conocer el resultado. Lo que señala el Times, bueno, creo que da mucho sentido hacia la campaña como la ha manejado el expresidente Trump. Repito, esta campaña de encono, ¿no? De atacar a grupos, de diversos grupos, ¿no? Incluyendo a los inmigrantes, incluyendo pues a los latinos, a los haitianos, y también refiriéndose de manera misógina a las mujeres, ¿no? También en muchos aspectos, y sin ninguna intención de pues disculparse o de dar atrás hacia ese tipo de comentarios. Vimos también, por ejemplo, el hecho de Puerto Rico, que si bien él no lo dijo directamente, fue en uno de los eventos, en uno de los rallies más importantes que él tuvo en este proceso electoral, porque simplemente estuvo toda su familia, estuvo el primer círculo político, su primer círculo político, y en la ciudad que para él es muy importante, que es Nueva York, y que él quería de algún modo avanzar. Sí creemos que va a haber un avance en cuanto al voto republicano en Nueva York, no digamos al nivel de que pueda ganar el estado como él ha estado señalando. Sin embargo, pues ese insulto que se dio hacia los puertorriqueños, pues él no quiso como retroceder a ello, ¿no? Reconoció, dijo, supe que hubo ahí un comediante. Entonces, sin tener asumir ningún tipo de responsabilidad. Pero eso es algo que es Donald Trump, y siempre, a mí una de las cosas que no me gusta a veces cuando hacemos análisis y escucho con otros analistas en Estados Unidos, es decir, bueno, pero es Donald Trump, como una forma de normalizar un comportamiento que no es correcto. El decir, es que Donald Trump habla mal de México y amenaza con hacer por ejemplo, enviar acciones militares contra los cárteles o convertirlos en grupos terroristas para poder justificar un ataque militar en México. Dicen, bueno, es Donald Trump, lo está haciendo para campaña, o imponer aranceles hasta de 75% si no se detiene la inmigración hacia los Estados Unidos y no se detiene el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Entonces, señalan, bueno, es de campaña, sí es de campaña, pero la actitud y la forma en que lo haces no lo puedes normalizar, porque es una forma también, pues obviamente, de generar una política exterior de coerción que pues no es realmente de demócratas impulsar pues una política de ese tipo, ¿no? Justamente, Jesús, hoy, hoy en México, desde ayer, por supuesto, se tuvo conocimiento de, digamos, el primer recargón que le da Donald Trump a Claudia Sheinbaum. En esa frase dicen que es agradable, pero o frena la droga o habrá aranceles de 25%. Es decir, ese es el primer recargón, la primera acometida que yo registro de Trump a Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, y justo a horas de la elección en Estados Unidos. ¿Por qué? Yo creo que aquí no podemos decir, como tú correctamente dices, Jesús,
que es Donald Trump, porque sí tiene efectivamente un propósito y sí tiene un efecto. ¿Y tú cómo lo valoras? Sí, mira, es eso justamente lo que yo señalaba finalmente, sí es la primera vez que directamente él se refiere a ella como la presidenta, ¿no? De liderando México, el gobierno mexicano, pero pues ha estado atacando México en varios elementos y pues ella ya era presidenta desde que él lo estaba haciendo. O sea, indirectamente ya había un ataque sobre cómo iba a presionar al gobierno, sobre lo que iba a imponer, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que lo mencione, por supuesto, es relevante. Como bien señalas, pues sí es, digamos, la primera vez que oficialmente lo dice, ¿no? No tiene nombre y apellido el personaje al que estaría presionando para ello. Y yo lo he mencionado desde hace varios meses. O sea, yo sí he señalado que el gobierno mexicano, pues sí tiene que estar listo para un eventual triunfo del expresidente Donald Trump, porque si vamos a ver un Donald Trump 2.0, no es que digan, vimos ya a Donald Trump en su primer periodo de gobierno. Sí, era un primer periodo de gobierno en el que él no sabía cómo se hacían muchas cosas y su equipo tenía desconocimiento de muchas cosas que quisieron hacer y que no pudieron, pero ahora ya saben muchas cosas de cómo se opera en el gobierno estadounidense y para ellos será mucho más fácil el camino para hacerlo. Entonces, la capacidad de coerción que pudiera generar para México sí puede ser mayor, o sea, es decir, no hay que minimizar, digamos, las intenciones que tiene, y no solamente el expresidente Donald Trump como político, como tal, ya no es como un negociante, él es un político ya, digamos, hecho y derecho, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que corresponde para ello en este contexto, sino para su grupo político. Es decir, estamos viendo un J.D. Vance incluso más aguerrido sobre México que el propio expresidente Donald Trump. Estamos viendo grupos de republicanos mucho más aguerridos en contra de México que el propio expresidente Donald Trump. Estamos viendo a su ex embajador en México, ¿no? Christopher Lando, que ha estado hablando sobre este tema, incluso amenazando, de algún modo amagando las advertencias de decir un eventual ataque terrorista de alguien que haya ingresado desde México cambiaría radicalmente por la relación bilateral, sin obviamente explicar exactamente el fenómeno migratorio ni la situación que está, ¿no? Si tampoco reconocer, por ejemplo, que la mayoría de aquellas personas que ingresan a los Estados Unidos están en listas de grupos terroristas, pues provienen de Canadá y entran de manera o intentarían haber entrado de manera legal a los Estados Unidos, ya sea porque tienen una green card o porque tienen algún tipo de visa o porque son incluso ciudadanos estadounidenses. Entonces, ese es un elemento que sí se tiene que poner en consideración, porque minimizar este tipo de mensaje es erróneo, porque ya lo vimos como hizo la coerción con el intento de aranceles para el acero y para el aluminio, para lograr el programa permanecer en México. Ya lo vimos con otro tipo de reacciones justamente para evitar, digamos, el avance de la relación bilateral o mejorarla de algún modo, ¿no? Para el grupo político de Donald Trump, todo lo que hace México está mal. Y todo lo que hace México le afecta a Estados Unidos y todo lo que hace México le afecta a sus votantes, ¿no? Desde el Tratado de Libre Comercio, porque se ha robado trabajos, ¿no? De los productos también, porque no permiten que los productos de Estados Unidos se vendan como correspondan o que tengan el mayor beneficio. Para él, en una política binacional es más bien una perspectiva de ganar para Estados Unidos, no ganar para ambos países. Y eso sí es algo que debe ponerse sobre la mesa y puede ser preocupante. Hoy publiqué eso de a quién le convendría a México que ganara. Y bueno, en tres temas diferentes que son los temas finalmente que establece la agenda binacional, que es básicamente lo que es inmigración, lo que es economía y lo que es el tema de seguridad, básicamente el trabajo con el crimen organizado. Y en los tres elementos, pues no hay una perspectiva positiva si es que gana el expresidente Donald Trump. No estoy diciendo que la situación sería fácil con la vicepresidenta Kamala Harris, sin embargo, hay una mayor capacidad de diálogo y de estira y afloja como finalmente son las relaciones pues internacionales o las relaciones binacionales, ¿no? Jesús, pues mañana será un día importante para ti profesionalmente y para el mundo, así que te dejamos para que vayas a dormir temprano. Espero que tus jefes no te tengan trabajando hoy tarde. Hoy ya dormir temprano porque va a ser día importante para ti.
Te mandamos un abrazo y mucho éxito en la cobertura. No se puede descansar estos días de aquí hasta por lo menos el jueves y hasta que doy resultados 24/7. A ver, ojo con esta pregunta, ¿eh? Es decir, es más bien, no es opción múltiple. Una es, ¿quién crees que va a ganar? Y otra es, ¿quién quieres que gane? ¿Quién crees que va a ganar? No puedo decir quién quiero que gane y no puedo decir quién cree que va a ganar porque yo sí tengo que hacer una cobertura muy específica. Entonces, bueno, es eso. Está ahora, bien, yo sí voy a decir. No, bueno, pero tú pues puedes decirlo. Aquí lo importante es el invitado, nuestro colega Jesús García. Yo creo que ahorita lo lanzamos en el canal de Telegram. En privado, les voy a decir una cosa. En privado yo ya hice mis apuestas y las tengo muy establecidas, ¿eh? Así es que yo en su momento revelaré si gané o perdí. Les voy a decir, perdí una apuesta de quién iba a ganar y cómo iba a ganar. O sea, no muy iba bien a ganar solamente, sino... Eres muy transparente, Jesús. Ya sabemos. Bueno, ustedes están viendo a lo largo de la conversación la cuenta de en X de Jesús García. Síganlo, sobre todo en lo que es inminente la elección en Estados Unidos, para que a través de la cuenta de Jesús, que es muy activo, que es muy informativo, ustedes están al pendiente de la elección. Muchísimas gracias, Jesús, y como siempre, pues esta es tu casa. Un placer, que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.